11 de la mañana, la temperatura actual en la ciudad de Mendoza es de 11 grados 4 décimas, la humedad del 67% y la máxima para hoy va a ser de 23 grados. Va a estar primaveral, casi primaveral. Como decimos siempre, siempre es hoy nos encanta recibir visitas. Y en este caso estamos con la compañía de Alberto Muñoz. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, subir hasta la montaña, hasta el Pedemonte y acercarte a la radio de la universidad. Les cuento que Alberto Muñoz es actor, es director y ha adaptado esta obra que se llama Bernarda Mujeres de Luto, que es la adaptación de la casa de Bernarda Alba, Así es. de Lorca. Contame un poco, primero, por qué elegiste este libro, La Casa de Bernarda Alba, y por qué se te dio por Mm. hacerlo teatro, Bueno, mira, hacerlo vida? dale, mira. Hace muchos años que yo venía con la idea de hacer algo de Lorca. No había, Me había encontrado con varios textos y la verdad es que siempre estuvo ahí la casa de Bernarda Alba, sobre todo porque me interesa trabajar y vengo trabajando hace muchos años las problemáticas sociales, cómo se reflejan en los clásicos universales. Ujú. Y me parecía una buena oportunidad para trabajar el tema del autoritarismo, para trabajar el tema de los dogmas, del pragmatismo social que existe, que lo tenemos matrizado como sociedad, y de qué manera también recapitular en la definición griega de tragedia, Ajá. donde nosotros, digamos, discutimos a través de la puesta en escena de esta obra esa concepción trágica del héroe, que Ujú. es lo que define a la tragedia como aquel héroe que sucumbe ante el destino adverso. Ujú. Entonces nosotros planteamos que en la obra una heroína, digamos, no del clásico griego, Ujú. de la concepción, digamos, griega de heroína, sino que la tratamos de humanizar y empezamos a ver el tema de las contradicciones que tiene Adela, que es la protagonista, una de las Ujú. protagonistas, que es quien enfrenta ese destino que parece, según Lorca, estar signada a la muerte Claro. inapelable. Y nosotros, bueno, ahí planteamos que la muerte en Adela es una consecuencia multifactorial Ujú. y que no tiene que ver con su estado de heroína, sino que tiene que ver con una situación determinada. Pero, por ejemplo, Lorca plantea el suicidio en Claro, Adela, sí. y nosotros planteamos que Adela, con todas las ganas de vivir, digamos, es la que más ganas de Ganas de vivir vivir tiene dentro de tiene. esa casa, Claro, jamás se suicidaría, sino claro. que la muerte la agarra en otras circunstancias, y ahí Mm. es donde discutimos esta concepción, porque lo que nos interesa principalmente, más teóricamente lo vengo trabajando esto, Mm. es la idea de que nos han matrizado socialmente desde la perspectiva de que tenemos que generar héroes que, sabiendo que van a enfrentar un destino en el que van a sucumbir inapelablemente, igual lo enfrentan porque son héroes. Claro. Entonces aparece esta idea subalterna de que no hay posibilidad de transformar la realidad, sino que a lo sumo tenemos que esperar que llegue este héroe, que inclusive él sabe que no va a poder transformar ninguna realidad, sino que va a Claro. morir, y la sociedad está como deseosa de entregar a sus héroes a sucumbir ante un destino que es inmodificable. Claro. Nosotros creemos todo lo contrario, que la Ujú. realidad es posible conocerla, que es posible transformarla, y a través de eso lo que tratamos de generar son agentes sociales que en todo caso se comprometan con la transformación social. Exactamente, sí, así es. Está buena la vuelta de tuerca que le has dado al libro, a la historia. La historia en la obra de teatro, ¿es de la misma época del libro o también lo has traído un poco a la Mira, actualidad? en realidad lo que nosotros tratamos de trabajar es lo atemporal, pero Ujú. no como una cuestión sin tiempo, sino como una cuestión de combinación de tiempos. Ajá. ¿Qué quiere decir? Lograr la neutralidad no quiere decir alejarlo de los tiempos, sino quiere decir traerlo a todos los tiempos. Ujú. Es decir, que vos puedas entender, por ejemplo, que no te sirva de excusa decir, eso es en la época del teatro español, no sé Claro, qué, de tal época, entonces eso no pasa ni eso no puede acá, ni, pasar. claro, eso Ujú. pasó, ¿viste? Sino que tratamos de trabajar sobre una apuesta bastante brechtiana, donde el teatro de imagen es fundamental. Ujú. Tratamos de trabajar desde algunas técnicas que tienen que ver con el trabajo ritual, muy traído de los desarrollos prácticos
de los pueblos originarios, el tema del rito y la concepción del rito. Entonces tratamos de trabajar una estética que tiene que ver más con lo autóctono, con el tema de la repetición, con las concepciones de que en un tiempo conviven varios tiempos, que tiene que ver con el tiempo del pasado transformado en el presente y con proyección en un futuro. Entonces lo que está viendo el espectador es una conjugación de tiempos que se da, por ejemplo, en pequeños elementos. Por ejemplo, así como convive de repente una iluminación a través del artificio de la vela, que te lleva a un tiempo y a un clima, de repente aparece una linterna, algo mucho más moderno, que te lleva a otro tiempo. Después tenemos en lo verbal, tratamos de mantener un poco el español en el que está escrita la obra. Pero sin atarlo a decir, mira, pertenece a esta época, que Lorca lo escribió en ese momento, sino que lo que nos sirve de excusa a esta obra, a ver, la obra es la casa de Bernarda Alba, donde se le han reducido algunos personajes, se le ha puesto carga trágica a los personajes que quedan en la obra. Digamos, no es que se va a encontrar con otra obra, lo que se va a encontrar es con una mirada sobre la casa de Bernarda Alba, que tiene que ver con esta mirada más sociológica que estoy diciendo. Claro, bien. Esto de la mirada más sociológica y de la transformación de lo real, ¿por qué te interesa marcar esto en la obra? Mira, yo vengo haciendo algunos estudios. Mira, a mí me interesa mucho pensar el arte, digamos, desde sus concepciones, y en eso, a lo largo de 15 años de haciendo un poquito más, de haciendo teatro, inclusive habiendo egresado de la Casa de Altos Estudios que tiene la Universidad Nacional de Cuyo, y de haber pasado por otras academias y de una maestría, y haberme encontrado con muchos compañeros en el marco del arte nacional y provincial, lo que me he ido dando cuenta es que hay un montón de concepciones que entiendo yo que la principal es entender como al artista y al arte como enajenado un poco de la realidad. Esto de que yo muchas veces digo en las publicaciones que tengo, en algunas revistas y en algunos libros, el tema de que, digamos, estamos muy acostumbrados a un arte que no está ensuciado con la vida política ni con la vida social de ningún pueblo, sino que parece ser como una cuestión así casi idealista, de un arte, ¿no es cierto?, que transforma el espíritu, ¿no? Bueno, yo trabajo todo lo contrario y desarrollo teoría en todo lo contrario, entendiendo que el arte tiene que ver con los sectores sociales en pugna en una sociedad, y desde esa perspectiva y desde ese paradigma es donde me lanzo a trabajar sobre un arte social, sobre un arte popular que no está definido por su carácter de masividad, sino que está definido por los intereses a los que responde. Entonces, teniendo en cuenta ese paradigma, el paradigma de clase, o el paradigma más dialéctico, más materialista dialéctico, encaro una investigación artística que tenga que ver con aquellas expresiones sociales que los artistas tenemos la necesidad de plasmar en una obra, con el único objetivo de aportar elementos de transformación social, no entendiendo como se entendía en los 60, por ejemplo, que el arte va a transformar la sociedad, o sea, cargarnos sobre nuestras espaldas la responsabilidad. Yo creo que la sociedad, digamos, solo a través de la política se va a poder transformar, pero el arte sí aportar elementos para una mirada más sensible sobre los hechos, y de ahí aportar elementos de transformación. Claro. Me encanta lo que decís. ¿Qué querés que te diga, Alberto? Me gusta mucho lo que decís. Contame un poco a dónde vamos a poder disfrutar de esta obra, cuándo. ¿Quiénes trabajan también? Contame quiénes están en el elenco. Bueno, mira, hemos tenido como un doble desafío, porque nosotros no íbamos a fundar ningún elenco. Somos como un rejunte. Yo siempre digo esto cuando terminamos cada exposición, cada representación, un rejunte de varios elencos, que seguimos trabajando en los otros elencos también. Pero la verdad es que dijimos, bueno, ¿por qué no? Una obra que nos ha gustado mucho, digamos, investigar sobre
sobre este nivel de estética. Por lo tanto dijimos, bueno, fundemos un elenco y le hemos denominado, teniendo en cuenta que nuestra primera obra tiene que ver mucho con el rito, ¿no? Hemos denominado al elenco La Tribu, ¿no? Aparte por el valor que le damos a la creación colectiva y a lo colectivo dentro de la estética y a la construcción. Así es que es el elenco La Tribu, que va a estar en su cuarta función. Vamos a estar en el Tajamar, en la avenida San Martín 1921 a las 22 horas. Perfecto. Le recomendamos a la gente que vaya, que esté una hora antes adquiriendo su entrada, porque hemos sacado una promoción que se hace por primera vez nosotros, y no sé si va a haber una segunda vez que lo hagamos, pero nos hemos volcado a esto en forma de agradecimiento a la gente que ha llenado las salas anteriormente donde hemos estado, que es un 2x1. Así es que la entrada sale 60 pesos, pero van 2 personas por 60 pesos. Sería. Así es que vamos a estar a las 22 y le aconsejamos a la gente que está a las 21 o lo más cercano a las 21 posible para sacar su entrada. Trabajan conmigo Sonia Espinelo, Magalí Muscarcel, Mabel Guevara, Milagros Palermo. Trabaja una escenógrafa que quiero muchísimo, que es Claudina Gomenzoro, Fernando Nogara, y eso. Y hemos contado en algún momento con la producción de Cristian Baslut. Muy bien. ¿En qué otras cosas andás en la vida? ¿En la vida o en la vida del arte? En lo que vos me quieras contar. Bueno, mira, yo el año pasado publiqué mi tercer libro. Un libro, vengo publicando así como en dos ramas. Vengo publicando en el rama de la literatura dramatúrgica, sería, y vengo publicando en el rama de la investigación en arte. Específicamente en la investigación teatral, lo que significa la construcción de personajes, etcétera, desde una mirada marxista, ¿no? Mi último libro tiene que ver con un recopilado de las obras de temática de derechos humanos que he venido trabajando, obras que se han estrenado en Cuyo y obras que todavía no se han estrenado, pero que han sido editadas en otros libros por ahí de colección. Así es que son todas obras mías. Se llama Los derechos humanos en una dramaturgia comprometida, que tuvo el apoyo del Ministerio de Cultura, del Fondo Nacional de las Artes. Por ahí me olvido todo esto formal, no conozco mucho y me olvido. Así es que son 9 obras. Bueno, he estado trabajando mucho con la temática, inclusive ese libro me lo prologan 6 personas. Al principio del libro están los 6 prólogos juntos, cada uno me prologa una obra. Hay más obras, pero hay 6 prologadas, donde intento esto de combinar el teatro con el arte más en general, con la sociología, con la lucha por los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, uno de los prólogos me lo hace Teresita Castrillejo, que ha sido una de las fundadoras de Madres de Mendoza. También me lo prologa Carmelo Cortese, otra de las obras. Otra obra me lo prologa Ramiro Villalba, que creo que tú te trabajas con uno de los hermanos. Sí. Bueno, con Juan. Sí, así que vengo trabajando en esa rama de la escritura, de teatro, pero aparte he estado dando seminarios para actores profesionales con esta visión, con decir, bueno, ¿cuál es cuando se habla del actor comprometido, ¿no? ¿Comprometido con qué? Y ahí es donde yo creo que... Porque pareciera ser, mira, yo respeto mucho a los actores, a los teatristas, respeto a todos en general, pero hay personas con las que me gusta mucho conversar en el arte, ¿no? Que son aquellos que tienen conciencia de lo que están haciendo, de que, digamos, excede el me gustó, excede lo que está de moda, sino que realmente muestran un trabajo profundo y que trabajan con su grupo profundamente. Y en eso estoy como bastante, inclusive ahora estoy escribiendo el segundo libro que voy a tener en algún momento de la vida, sobre este tipo de cuestiones, que se llama El Método, que justamente hablo del método para encarar desde un actor común, el método para encarar a su personaje. Y ahí debato con un montón de posturas bastante idealistas, como esto que el personaje se te mete en el cuerpo, esto de evocar el personaje como si fuera aparte de vos, esta idea de
de que con la concentración, ¿no es cierto?, logro conocer al personaje y todas estas cuestiones, como si el personaje tuviera vida independiente del sujeto que lo va a vivir. Así es que, bueno, ese es más o menos por ahí anda mi camino artístico por el momento. La última, que un poco la has desarrollado en toda esta entrevista, pero ¿qué es el teatro para vos? Ah, bueno, menos mal. Para mí, no es que yo quiera definir qué es el teatro, ¿no? Para vos, para tu vida, para lo cotidiano, para... Dale, mira, para mí el teatro tiene que ver con mi profunda necesidad de conectarme desde otro lugar a las problemáticas que a mí me afectan muchísimo. A mí me afecta muchísimo lo que tiene que ver con la desigualdad, a mí me afecta muchísimo lo que tiene que ver con el autoritarismo, a mí me afecta muchísimo lo que tiene que ver con la denigración del ser humano, con las necesidades básicas insatisfechas, con la división de sectores sociales que depende que, digamos, que las grandes mayorías vivamos como vivamos. Y siento que el arte o el teatro a mí me da la posibilidad de poder ejercer el derecho el derecho al análisis, ¿no? Digamos, también me desarrollo en otros aspectos donde no podría decir que mi militancia pasa exclusivamente por el teatro, pero sí una de mis militancias más importantes es a través del arte, donde encuentro que se me escucha de otra manera, que inclusive hay como una escucha colectiva y donde mi opinión no es la más fuerte, sino que construimos una opinión con el grupo y que esa opinión es la que más me interesa que salga a la luz más que mi opinión, sino que la opinión colectiva. Y siento que el teatro a mí me ha dado esa posibilidad y así como me ha dado esa posibilidad, me ha dado muchos enemigos también. Alberto, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido una entrevista, una de las mejores que he tenido. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Buenísima. Así que vos, que estás del otro lado, escuchando la 96.5, te invitamos para este sábado a las 22, ahí en el Teatro Tajamar. Llega antes, porque está complicada la cosa con las entradas, así que llega antes. Y disfruta de Bernarda, Mujeres en Luto. Muchísimas gracias. No, a vos.